Ahora os voy a hablar sobre tres tipos de ácidos un poco especiales. No voy a profundizar mucho en el tema, solo voy a hablar sobre ellos por si os salen alguna vez que sepáis un poco de qué están hablando, pero en muchos libros, sobre todo de bachillerato, probablemente ni aparezcan. Tipos de nomenclatura, solamente los voy a comentar en tradicional. ¿Por qué? Porque en las otras nomenclaturas se pueden complicar mucho y no es algo que me interese demasiado porque no son muy frecuentes, ¿vale? Desde ese punto de vista, solo quiero que tengáis unas nociones básicas. Así que voy a comenzar con los peroxoácidos. Prefijo peroxo. ¿Qué quiere decir? Pues eso nos indica que sustituiremos un oxígeno del ozoácido, que tiene dos cargas negativas. ¿Por quién lo vamos a sustituir? Por un O2 que también tiene dos cargas negativas. Así que cambio un oxígeno por dos oxígenos, pero las cargas son las mismas. Así que el resto del compuesto no se vería afectado. Muy sencillo, quito un oxígeno. Bueno, quito no hace falta quitarlo, simplemente añado un oxígeno más, porque cambio un oxígeno por dos oxígenos. Prefijo. En la mayoría de los libros antiguos veréis el prefijo peroxo, pero si miráis algunas de las últimas actualizaciones de la IUPAC, preferimos el prefijo peroxi. Pero bueno, no hay mayor problema. Si veis peroxo, están hablando de lo mismo. Y además queda un poco ambiguo, porque dicen que eliminemos el prefijo peroxo, pero tampoco dan una alternativa clara. Luego dicen que peroxi es el que se utiliza. Nosotros vamos a utilizar peroxi, pero no hay mayor problema. Así que voy a poner una serie de ácidos y los voy a convertir ¿en qué? En peroxoácidos. Hemos preparado aquí una serie de ejemplos. Vamos con el primero, ácido peroxicarbónico. Primero voy a escribir el ácido carbónico normal sin el prefijo peroxi. ¿Cuál es el ácido carbónico? Pues pongo hidrógeno, carbono y oxígeno. Carbónico, sé que el carbono está actuando con valencia 4, tiene 4 cargas positivas. ¿Cuántos oxígenos tendré que coger para pasar de 4 cargas positivas? Pues cogeré 3 oxígenos, ya que cada oxígeno tiene 2 cargas negativas. Esto lo hago un poco deprisa, pero el que tenga dudas que vea el vídeo de oxoácidos. 3 por 2, 6 y me paso de 4 por 2. Ese sería el ácido carbónico normal. Pero como he dicho, peroxicarbónico, lo único que hago es añadirle un oxígeno más y dejo, cuidado, H2C, eso lo dejo igual y en vez de 3 oxígenos, uno más, 4 oxígenos. ¿Veis? Muy sencillo. Ácido peroxinítrico. Pongo el ácido nítrico. HNO. Como el nitrógeno nítrico actúa con valencia 5, cojo 3 oxígenos para pasar de 5. 3 por 2, 6, porque cada oxígeno tiene 2 cargas. ¿Por cuánto paso de 5? Por 1. Pues le pasaríamos al hidrógeno un 1 que no se pone. Pero como dice peroxinítrico, le añado un oxígeno más y me queda HNO4. Vamos con este de aquí. Ácido peroxifosfórico. El fosfórico de carrerilla, que en realidad es el ortofosfórico. H3PO4. Le añado un oxígeno más y me queda H3PO5. Veis que en la práctica es muy sencillo. Solo le añado un oxígeno porque, ¿qué pasa? Que paso de O a O2, pero la carga es la misma. Lo demás no se ve afectado. Ácido peroxidisulfúrico. Pues lo primero que voy a hacer es poner el ácido disulfúrico, que ya vimos que era H2S2O7. Como tengo 2 de azufre, por eso es di. ¿Y qué hago? Añadirle un oxígeno más. Me quedaría el H2S2 en vez de O7, que tendría O8. Y lo dejaríamos así. No lo simplificamos, lo dejamos de esa forma. Y por último, ácido peroxiperclórico. El perclórico es HMN. Cuidado, MN no, que iba a poner manganeso. He dicho perclórico, no permangánico. ClO4. Pues peroxiperclórico le añado un oxígeno más. HClO5. Y ya habríamos hecho todos los ejemplos. Por lo tanto, distinguirlos muy sencillo. Simplemente será como el ácido normal, pero tendrá un oxígeno de más. Aquí, cuidado, esto no sé qué sería una rayita, que habré puesto sin querer, pero es simplemente
un oxígeno y debajo el subíndice 8, ¿eh? No hay un menos ni nada parecido. Tioácidos. ¿Qué me indica el prefijo tío? Pues que vamos a sustituir un oxígeno, que tiene dos cargas negativas, por un azufre, que también tiene dos cargas negativas. Como tienen la misma carga, en la práctica lo único que tengo que hacer es quitar un oxígeno y cambiarlo por un azufre. Todos los demás elementos tendrán los mismos subíndices. ¿Por qué? Porque la carga se mantiene, no cambia nada más. Pues vamos a ver unos ejemplos. Vamos a formular los siguientes tioácidos. El primero, ácido tiosulfúrico. Lo primero que voy a hacer es poner el ácido sulfúrico normal. Ya nos ha salido muchas veces, ni lo explico. H2SO4, ya que sulfúrico nos indica que el azufre actúa con valencia 6. Pero como dice tiosulfúrico, ¿qué es lo que voy a hacer? Quito, pongo HSO. Quito un oxígeno. En vez de 4 tendré ¿cuántos? 3. Y lo cambio por un azufre, así que en vez de un azufre tendré 2. Hidrógenos se quedan igual, pues H2, S2 o 3. Veis que no es complicado. Ácido tiofosfórico. Lo primero, pongo el fosfórico que ya nos ha salido muchas veces. Recordad que en realidad es el ortofosfórico, H3PO4. ¿Y qué pasa? Que voy a quitar un oxígeno y lo voy a sustituir por un azufre, así que tendré ahora hidrógeno, fósforo, antes que el oxígeno pongo el azufre y luego el oxígeno. Hidrógenos siguen quedando 3. Oxígeno, como quito 1 en vez de 4, 3. ¿Y qué pasa? Que ese oxígeno que he quitado lo he cambiado por uno de azufre. El fósforo queda igual. Pues esta sería la fórmula del ácido tiofosfórico. Siguiente, ácido ditiotrifosfórico. Lo primero que tendría que formular es el ácido trifosfórico. ¿Cómo era el ácido trifosfórico? Prefijo tri me decía que cogía 3 moléculas de fosfórico, que es este de aquí. Pues cogía 3 moléculas de H3PO4. ¿Y le quitaba qué? ¿Cuántas moléculas de agua? Una menos de lo que indicaba el prefijo. Si aquí tengo el prefijo tri que indica 3, pues le quito 2 moléculas de agua. ¿Y qué me queda? Hidrógenos, 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. 9 menos 4, 5. Pues pongo H5. Fósforo, 3 por 1, 3. Tengo 3 de fósforo. Oxígeno, 3 por 4, 12. Menos 2 de aquí, 10. Pues pongo O10. Así que tenemos H5P3O10. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Quitar un oxígeno y cambiarlo por un azufre. Así que de nuevo tendré hidrógeno, fósforo, antes que el oxígeno pongo el azufre que va a aparecer ahora y detrás oxígeno. 5 hidrógenos, hidrógeno queda igual. 3 fósforos, fósforo queda igual. Tenía 10 oxígenos, pero dice, cuidado, dice ditío, quiere decir que voy a cambiar 2 oxígenos, así que de los 10 le quito 2 que voy a cambiar y me quedan 8. Y los he cambiado por 2 azufres, así que aquí pongo 2. O sea que veis que el prefijo ditío lo único que quiere decir que en vez de un oxígeno cambio 2. Veis que es muy fácil distinguirlos. En la mayoría, ¿qué pasa? Que va a aparecer uno o varios azufres que antes no estaban. No había azufre y luego sí. Y en los ácidos que procedan del azufre lo notaré en que hay algún azufre más de la cuenta. Por último, vamos a ver que podemos cambiar también un ion OH- por un halógeno. Por ejemplo, el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. Como este tiene una carga negativa y cada uno de estos iones, los iones que forman cada uno de estos elementos también tiene una carga negativa, simplemente tendré que hacer ¿qué? Quitar un oxígeno, quitar un hidrógeno y sustituirlo por uno de estos halógenos. ¿Cómo se nombrarán? Pues utilizaré de prefijo el nombre del elemento. Si cambio un ion hidróxido por yodo, pues utilizaré el prefijo yodo. Si lo cambio por un bromo, el prefijo bromo. Si lo cambio por un cloro, el prefijo cloro. Pero si lo cambio por un flúor, en vez de flúor a seca será fluoro. Así que todos terminan en O. Vamos a ver un ejemplo y veréis que es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a formular
el ácido cloro sulfúrico. Lo primero, voy a poner el ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico es H2SO4. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Quitar un OH, por lo tanto tendré que quitar un oxígeno y un hidrógeno y sustituirlo por un cloro. Así que me quedará hidrógeno, azufre, oxígeno, y como el cloro es el más electronegativo, lo pongo a la derecha. ¿Qué me quedará? Como voy a quitar una O y una H, hidrógenos había 2, quito 1, me queda 1. Oxígeno había 4, como quito 1, me quedan 3. Los he sustituido por un cloro y azufre había 1 y sigue habiendo 1. Muy fácil.